Bueno, tras el video anterior me quedé con ganas de Pamuk, de Abraham Pamuk, así que vamos a darle otro poquito más, ¿está? Este es el fragmento 54. ¿Para quién escribe? Es una pregunta. ¿Para quién escribe? Esa es la pregunta que más a menudo he oído a periodistas y lectores a lo largo de mis 30 años de vida como escritor. La pregunta muestra profundas diferencias según la intención de quien la hace y dependiendo de lo que quiera saber, el lugar y el momento. Pero lo que nunca cambia es el tono suspicaz, malicioso e incrédulo del que formula la pregunta. En Turquía, a mediados de los 70, cuando decidí ser novelista, esta pregunta reflejaba una visión estrecha según la cual el arte y la literatura eran más o menos ocupaciones de lujo en un país no occidental que luchaba con una serie de problemas premodernos. Había una variante que sugería que alguien tan educado y culto como uno serviría mejor al país siendo un médico que luchara contra las epidemias o un ingeniero que construyese puentes. La opinión de Jean-Paul Sartre a mediados de los 70, diciendo que si él fuera un intelectual biafrenio no se dedicaría a escribir novelas, le había hecho ganar difusión y respetabilidad a esa manera de ver la literatura. Me parece un idiota. Me refiero a Sartre, ¿no? Con ese comentario. Por favor. No quiero decir. Bueno, me parece que escribir literatura hay que escribirla en cualquier rincón del mundo. Aunque seas Robinson Crusoe. Bueno, a ver. En los años posteriores la pregunta ¿para quién escribe? Adoptó la forma de cuál era la capa social que pretendíamos que nos leyera, a la que queríamos gustar. Yo notaba que la pregunta era una trampa y sabía que si no respondía, escribió para los que están en las peores condiciones, para los más pobres. Se me acusaría de defender los intereses de la burguesía turca y de los grandes terratenientes. No obstante, a los escritores inocentes de buen corazón que afirmaban que escribían para los pobres, los campesinos y los trabajadores, se les callaba respondiéndoles que dichas clases sociales eran analfabetas y que nunca podrían leer sus libros. Ay, por favor. Mi madre, al decirme a mediados de los 70, ¿para quién escribes? Formulaba su preocupación cariñosa y triste sobre cómo pensaba ganarme la vida en el futuro, y con esa misma pregunta mis amigos insinuaban sarcásticamente que nadie leería un libro de un tipo como yo. Ahora, 30 años después, cada día que pasa oigo más esa pregunta. Ahora se refiere al hecho de que mis novelas han sido traducidas a más de 40 lenguas, todo lo que me preguntan de forma cada vez más frecuente en los 10 últimos años. ¿Para quién escribe? Añaden pensando que puedo malinterpretarlo. ¿Escribe en turco? ¿Escribe solo para los turcos o también tiene en mente a los lectores de otras lenguas a las que se traducen sus libros? Lo que infiero de la sonrisa suspicaz, incrédula, es que sigue acompañando a la pregunta desde hace 30 años en Turquía, como fuera de ella, es que si quiero ofrecer una garantía de la naturalidad, la inocencia y la autenticidad de mis novelas, debo responder, escribo solo para los turcos. Eh, es un fenómeno. A ver, claro, para que me perdí, está muy bueno esto. Tras esa expectativa inhumana y nada realista, subyace, por supuesto, el que la aparición de la novela como género literario coincidiera en el tiempo con la creación de las nociones como entidades políticas y la formación de los estados nacionales. En el siglo XIX, cuando se escribieron sus más brillantes ejemplos, la novela era un género nacional en todos los sentidos. Balzac, Dickens, Dostoyevsky, Tolstoy. Escribían para las clases medias en formación de sus naciones, viendo sus ciudades, sus calles, sus casas, sus muebles, sus objetos, compartiendo sus gustos y discutiendo sus problemas. Y las novelas se publicaban primero los suplementos de arte y cultura de los periódicos nacionales, Feuilleton, como se trataran los asuntos generales de la nación. En la voz narrativa de estos grandes novelistas se sienten profundamente la sincera inquietud y el deseo de compartir de un observador a quien preocupa la marcha de su pueblo en general. A finales del siglo XIX, leer y escribir novelas significaba participar en la discusión de los problemas de la nación. Pero hoy escribir y leer novelas literarias tiene un sentido completamente distinto. En primer lugar, en la primera mitad del siglo XX, la novela se ganó la consideración de arte mayor, gracias a la influencia de la modernidad. En los últimos 30 años, los avances en las comunicaciones y en la edición han
apartado a los autores de la condición de personas que solo se dirigen a sus clases medias nacionales, ya que pueden dirigirse a los lectores que en el mundo entero siguen en forma que llaman novela literaria. Hoy cada nuevo libro de García Márquez, Coetzee o Paul Auster es esperado por los lectores de novelas literarias del mundo entero como en tiempos que esperaban las novelas de Dickens, como una gran noticia. Como les ocurre a muchos otros novelistas literarios, los lectores internacionales de estos autores superan en mucho a los lectores de los estados nacionales en que nacieron y crecieron. Si nos fijamos en sus intenciones, los autores pueden escribir para quienes aman, para el lector ideal, por su propio placer o para nadie en concreto. En la mayor parte de los casos es así, pero también es verdad que escriben para quienes les leen. Eso nos hace intuir que cada día que pasa el autor de nuestros días escribe más que para una mayoría nacional que no le lee, para una pequeña minoría internacional, para los lectores de novelas literarias, y lo que da lugar a preguntar sarcásticas y sospechas sobre las auténticas intenciones del novelista es precisamente esta nueva realidad cultural que ha ido apareciendo en los últimos 30 años. A quienes más molesta todo esto es a los representantes de los estados nacionales no occidentales y sus intenciones culturales. A los estados nacionales no occidentales que carecen de confianza en cuestiones como su identidad nacional y su imagen internacional y que no quieren enfrentarse a los puntos oscuros de su historia ni sus problemas, ante todo les inquieta que los novelistas creativos puedan tratar la historia y los problemas nacionales desde un punto de vista no nacional. El hecho de que el autor no escriba para los lectores locales implica que vuelve exóticos los temas para los extranjeros y que se inventa problemas más que en realidad nunca han existido. Otra manera de pensar que pretende que las literaturas permanezcan locales, puras y nacionales es una visión llegada de Occidente, eurocentrista, que relaciona el secreto de que el autor sea capaz de dirigirse a un lector internacional con su uso de modelos no nacionales y con una pérdida de la inocencia. Otro deseo al lector, Otro deseo al lector, a un novelista, es la fantasía de ser testigo de discusiones puras y auténticas en un país completamente alejado del mundo, como quien escucha las peleas familiares de los vecinos. El hecho de que el autor escriba pensando en sus lectores de otras lenguas y culturas mata esa fantasía. Todavía me sigue gustando esa pregunta de ¿para quién escribe?, que escucho de mi juventud, porque tras ella existe un profundo deseo de que los escritores sean auténticos. Pero la autenticidad del escritor depende tanto como su capacidad de abrir su corazón y su sensibilidad con las mejores intenciones a la realidad del mundo en que vive, de que pueda interpretar de manera realista su propia situación cambiante. Como el autor ideal puede que hoy no exista en ninguna parte del mundo, el lector ideal, liberado de miras estrechas y del peso asfixiante de los problemas secretos, prohibiciones y leyendas nacionales. Pero sea nacional o no, antes de encontrar ese lector ideal primero, hay que imaginarlo, y todo empieza al escribir dirigiéndose a él. Ya está. Eh, es una forma genial de responder a esa pregunta. Yo, si me pregunta para quién escribo, le digo, para el que quiere leer. ¿Está? El que no cree, lo tire, lo queme. Bueno, que no lo quemen, pero bueno, que por lo menos que se lo pasen a otro, que sí le guste. ¿Está? Sigan el canal de Arge, suscríbanse, hagan comentarios, pidan libros, así leemos.